Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana en este espacio de Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Roberto López. Él es un analista constitucional, es un abogado de gran trayectoria y además genera siempre espacios de opinión en Diario Expreso a través de las redes sociales, y con él queremos hablar sobre lo que está viviendo actualmente el Ecuador cuando ya hay nuevos vientos de reformas constitucionales, pero al mismo tiempo cuando vivimos varios problemas de carácter legal. Primero, hay una incredulidad frente a las decisiones judiciales. Podemos poner como ejemplo lo que está viviendo la ciudad de Quito. También hay problemas por hacinamiento en las prisiones. Entonces, ¿cómo analizar, cómo evaluar, Roberto, lo que vive el país frente al tema legal y constitucional? Por una parte, tenemos prisiones con hacinamiento extremadamente complejo. Vemos que existen ya varias voces que piden, además, que sean liberadas las personas y que sus partes de sus penas las sean pagadas con arresto domiciliario, pero al mismo tiempo hay una serie de elementos, desde personas que están por narcotráfico, por violaciones o por robo de fondos públicos. Robo de fondos públicos significa que no hay medicinas, que no hay educación, que no hay una serie de cosas que a veces no se dimensiona cuando una persona ha robado fondos públicos. Es que, por favor, quisiéramos oír sus criterios y vamos a ir preguntando diferentes temas frente a lo que el país está enfrentando. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por la entrevista. Mire, la explicación a lo que usted plantea es que la sociedad ecuatoriana es una sociedad reactiva. Reacciona frente a los problemas y generalmente reacciona mal con la solución equivocada. Alberto Fujimori tiene 88 años, cáncer terminal y está preso, ¿ya? Porque desde que el mundo es mundo, las penas se cumplen en la cárcel. Y no como anda la señora María Alejandra Vicuña en el Supermaxi o en el Chat Club de Salinas, cumpliendo su sentencia por cohecho. Sí, yo la he visto en el Supermaxi, ¿eh? Yo puedo dar fe de lo que estoy diciendo, ¿ya? Porque la señora tiene una pena, tiene una condena que la cumple dizque en casa y no la está cumpliendo en casa. Nadie controla eso. Entonces, los delincuentes tienen que estar en la cárcel. Ese es el camino que la sociedad encontró hace 2500 años, desde que el mundo es mundo y la civilización ha establecido eso. Por excepción, fíjese que el caso de Fujimori, lo grave que es, 88 años, cáncer terminal, se va a morir en prisión y no lo dejan salir, ¿ya? Entonces, eso debe llamarnos a la reflexión. ¿Qué es esto de poner a la gente en las calles? No, señor, esa no es la solución, ¿ya? Veamos un poquito por qué le dije esta expresión de que la sociedad ecuatoriana es reactiva. Tenemos ahorita el problema de las cárceles. Sí. A ver, ¿cómo se soluciona eso? Construyendo más cárceles, pero no poniendo a los presos en la calle. El tipo que viola a una niña de 3 años y sale, ¿sabe lo que va a hacer? Va a volver a violar. Entonces, ese tipo no puede estar... El que trafica drogas va a volver a hacer exactamente lo mismo porque eso es lo que él sabe hacer. Entonces, pero también, Roberto, cumplen en la cárcel, solo por excepción. Y le he puesto una excepción gravísima del cáncer terminal de alguien que va a morir, sin embargo está en la cárcel. Es decir, no es así la forma de resolver las cosas. Hay que hacer nuevas cárceles, ese es el problema. Nuevas pero cárceles. Roberto, perdón la interrupción, ¿qué pasa con todos los presos sin sentencia? Porque también hay decenas, centenares de personas que no tienen sentencia y de pronto son hasta inocentes, porque esa es la verdad. A ver, ese ya es un problema judicial. Entonces, es que mire, todo esto pasa por las soluciones de fondo, ¿ya? Se nos avecina una consulta popular en la cual seguramente se va a buscar, porque los asesores de la presidencia cada vez que viene una... A ver, en este país, cada vez que llega un nuevo gobierno, se hace una consulta, es casi el deporte nacional, ¿ya?
las consultas populares, los plebiscitos, se hacen a nivel planetario para resolver problemas. El 2000 le preguntaron a los habitantes de Gibraltar si querían aceptar el acuerdo que habían hecho el gobierno inglés con el gobierno español para tener soberanía compartida. Dijeron no. Todas las adhesiones de los países a la Comunidad Económica Europea se han hecho mediante plebiscito. En Chipre se decidió la unificación de la isla que estaba dividida en las épocas inmemoriales y el pueblo dijo no, es decir, se resuelve un asunto de trascendental importancia para la vida de un país mediante un plebiscito, mediante una cosa. Aquí no, aquí es un deporte. Los abogados de la presidencia se frotan las manos a ver qué vamos a preguntar, la novelería del nuevo gobierno, porque siempre es para legitimar al gobernante en el poder. Y ahorita estamos fregados por la consulta de Lenín Moreno, que fue una desgracia, ¿no? 37 páginas donde le preguntaban a la gente en los anexos, le hablaban del neoconstitucionalismo. Yo tengo 6 años, 2 años en una maestría estudiando neoconstitucionalismo y todavía no sé qué es, ¿ya? Claro, eso se debe a mis deficiencias intelectuales, pero lo que quiero decirle es que no es un cuestionario de preguntas lo que se hace, es una sola pregunta. Y precisamente en el Ecuador, le voy a decir 4 o 5 problemas que resolverían lo de la cárcel. El señor Correa vendió el petróleo de las futuras generaciones hasta el año 2024. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque no tiene una limitación constitucional que le prohibiera hacerlo. El próximo gobierno, en el año 2025, va a poder hacer lo mismo. Pero nosotros resolvemos la coyuntura, nunca miramos a futuro. ¿Cómo se resuelve eso? Artículo 115 de la Ley Fundamental de Bonn, que es la Constitución alemana, prohibido el ejercicio, o sea, prohibido comprometer los ejercicios económicos de los futuros gobiernos. Es decir, las constituciones europeas prevén este tipo de situaciones. El señor Correa se llevó en los aviones no sé cuántos miles de millones. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque la Constitución le permite irse al país mandando un tuit como hizo, cuando las 20 constituciones anteriores no permitían que el presidente se fuera, sino que se quedara en el país. El señor Correa le entregó al señor Glass el manejo de todos los negocios, porque la Constitución está mal hecha y el vicepresidente aquí hace lo que al presidente se le ocurre que tiene que hacer. Si ahorita al señor Lasso se le ocurriera, al presidente Lasso hay que tratarlo con respeto, porque es una persona decente, es un gobernante que está tratando de hacer lo mejor por el país. Si al presidente Lasso se le ocurriera encargarle el manejo de la cocina al doctor Borrero, podría hacerlo, porque la Constitución le permite hacer eso. ¿Usted cree que ese es un sistema bien construido? Tenemos presos que se candidatizan desde sus celdas a dignidad de elección popular. Gente que ejerce, y vamos a lo de las cárceles, que paga sus condenas siendo autoridades con un billete electrónico. Eso es una vergüenza. A nivel sí, es una vergüenza y como ciudadanos nos sentimos ofendidos cuando vemos autoridades con billete que ejercen funciones. Y lo peor, todos los delincuentes pueden salir porque la Constitución crea un sistema garantista en el cual los jueces están obligados, hoy en mi artículo de hoy día en Expreso cito la norma constitucional, que dice que los jueces están obligados a aplicar de forma prioritaria medidas alternativas. Entonces, como desgraciadamente vivimos en un país de pillos y los jueces son unos delincuentes, y no tengo ningún empacho en decirlo, todos los jueces están soltando delincuentes porque están amparados pues, en la Constitución que los obliga a aplicar medidas. Entonces, todos los problemas que le he mencionado son de orden constitucional. Y me puedo demorar 16 horas, que es lo que me tomo dar posgrado del fin de semana, diciéndole los 300 problemas adicionales que causa la Constitución de Montecristi. El Consejo de Participación es otro, así de vuelo de pájaro, pero le pregunto, vamos a hacer una consulta, es una ridiculez hacer una consulta para preguntarnos, ¿debe desaparecer el Consejo de Participación? Cuando eso se podría lograr poniendo en vigencia la Constitución del 98, en la cual no existía el Consejo de Participación, pero automáticamente lo que hace esta Constitución es dejarlos sin la Constitución que le permite a los delincuentes salir de la cárcel. Y antes de que usted me pregunte algo más, quiero ir al problema de fondo. Usted tiene en este momento una bancada en el Congreso, que es la tercera parte de la mayoría parlamentaria,
representada por el partido que fue gobierno, un partido que está condenado. La sentencia del caso Sobornos es por delincuencia organizada. Si usted revisa la ley electoral, va a encontrar en el artículo 96 que quienes, y esta es la palabra clave, quienes tuvieran una sentencia por delincuencia organizada no pueden ser candidatos de elección popular, en concordancia con el artículo 113, numeral 2 de la Constitución, que prohíbe lo mismo. ¿Y por qué estos señores fueron candidatos de elección popular? Porque además el sujeto político no es el ciudadano. Usted no puede ser candidata si no tiene un partido que proclama, así dice el artículo 98, esa es la palabra que usa, proclama su candidatura y presenta su candidatura. La organización política es el sujeto político. Entonces, quienes han recibido una sentencia ejecutoriada, como es la sentencia del caso Sobornos, por delincuencia organizada, no podían presentar sus candidaturas. Entonces, ¿el problema dónde está? En eso que en el gobierno anterior y ahora se sigue llamando la oposición parlamentaria, que no movió un dedo durante 4 años en el gobierno del señor Moreno para hacer la aplicación correcta de la ley y proponer todas las medidas alternativas, la traición a la patria de entregarle el territorio nacional a los narcotraficantes y arruinar la vida de millones de niños y adolescentes. No se la puede perseguir, haberle entregado el suelo patrio, porque el tipo penal solo concibe la traición a la patria, la define así, para un delito cometido en tiempos de guerra, y como nunca estamos en guerra, pues no hay traición a la patria, y además cometido por militares. Entonces, los tipos penales fueron diseñados para construir un sistema de impunidades de esta gente. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Prohibirles la candidatura. En el año 1945, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania utilizó la palabra desnazificar en el artículo 131 de la Constitución, desnazificar Alemania, y prohibió en la Constitución reformar esa disposición. Aquí había que descorreizar el Ecuador. Esa gente no puede ser, son una mafia, una banda de delincuentes organizados, así dice la sentencia del caso Sobornos. No podían haber sido, escúcheme, y no pueden volver a ser candidatos, porque la desgracia, aquí estamos viendo el tema del CIADI, están oponiéndose a algo que es lo que nos permite atracción extranjera y solucionar el problema económico, claro. No existe otra receta que producir bienes y servicios y colocarlos a precios competitivos en mercados internacionales. Y para eso se necesita dinero, porque aquí no hay. Entonces, todos los problemas pasan por la Constitución. Y aquí está la solución. La Constitución del 98 desarticula todo lo que he mencionado, ¿ya? Entonces, con una pregunta simple, ¿debe entrar en inmediata vigencia la Constitución del 98 con las reformas anexas? Se resuelven todos los problemas. Se corta de un tajo el nudo gordiano. Yo le entiendo muy bien a usted la posición de que vuelva a estar en vigencia la Constitución del 98, pero ¿qué pasa con los 13 años de vigencia de la Constitución de Montecristi o la del 2008? ¿Qué ocurre? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana desaparece, habrá que tener toda la parte legal y el andamiaje. Las cortes se llaman de manera diferente, volverá a ser Corte Suprema de Justicia y ya no Corte Nacional de Justicia, como uno de los ejemplos. Pero ¿cuántas leyes se han hecho? A ver, pero cambiar letreros, somos expertos en el país también. Eso yo no tengo la más mínima duda. Pero ¿qué pasa con las leyes que la nueva Constitución generó? Desde el nuevo Código Penal, todo lo que ha pasado con los diferentes procesos legales en donde la Asamblea de las 3 señoras, liderada por la señora que actualmente está en México, generó montones de leyes en base a la nueva Constitución o la del 2008. Todo se deroga. ¿Qué ocurre con todo ello? Y qué ocurre también con las personas detenidas. Si la ley no es retroactiva, ¿a qué jugamos ahora? Porque ellos fueron sancionados con una Constitución y su sentencia va a ser con otra Constitución. O sea, hay una serie de dudas que a uno le nacen en cuanto tenemos que 13 años a la basura. ¿Pero qué pasa con esos 13 años? En catalán se dice a trabajar, ¿ya? A trabajar. Lo que usted me está planteando, debimos habernoslo planteado el 2008 que se hizo la nueva Constitución. ¿Por qué nadie dijo, es que todas las leyes anteriores entonces quedarían sin vigencia? Ya pues, hay que hacer las nuevas. Además aquí tenemos una guía.
las que estaban vigentes antes, hay que ponerse a trabajar, corregir los tipos penales, comenzando, escúcheme Claudia, es que, mire, usted lo ve como un problema, yo lo veo como una oportunidad. ¿Cómo puede ser que la ex vicepresidenta de la República haya sido condenada por cohecho? El cohecho es uno de los delitos más graves. ¿Sabe por qué? Porque significa que uno le da dinero a un funcionario público para que ese funcionario le devuelva a usted algo a cambio. Es una cosa monstruosa el cohecho. ¿Y sabe la sentencia que tuvo? 1 año. Cuando el cohecho debería tener por lo menos 25 o 30 años a ver, la pena tiene el efecto de desestimar, ¿no? O sea, es decir, lo que causa el efecto de la pena es el miedo. Y generar ejemplo para que otros no caigan en el mismo lío. O sea, es clarísimo, generar miedo, pero si usted dice la pena es chiquita, además la señora se pasea por el Supermaxi o el Jet Crew, ¿qué miedo están generando? La actual, por eso hay que cambiarla, porque no genera miedo, pues. ¿Sí me entiende? El Código Penal le da 1 año. Hay que hacer un nuevo Código Penal que le dé 25 para que le dé miedo al próximo delincuente que quiera hacer lo mismo, ¿ya? Mire, no puede quedar un solo delito en la impunidad para que en el futuro nadie se atreva a repetir lo mismo. No puede venir un descarado que cree que porque ganó las elecciones el territorio nacional es suyo y dárselo a la narcoguerrilla para que trafique y destruya la vida de millones. Lo que usted dice es muy duro, Roberto. ¿Y por qué no hay juicios y por qué no hay temas y no hay una serie de análisis para hacer que la narcoguerrilla salga del país, pues? A ver, los carteles dejen de trabajar acá. Mire, para eso se necesita. No siga solamente mis tweets, siga mis artículos en el periódico. Yo tengo semanas publicando esto. Hay que condenar el terrorismo. Hay que condenar la sumisión a foros ideológicos internacionales. Pero el gobierno de hace 4 años decía que no había terrorismo en Colombia, sino era ejércitos irregulares. No, los llamaba fuerzas beligerantes. Fuerzas beligerantes, pero eliminó el tema. Estoy aquí, ¿ya? Porque yo era uno de los que insistía en que había que condenar el terrorismo. A ver, Claudia, dígame si hay algo peor que ponerle un collar en la cabeza a una persona y volarle la cabeza. Eso sí, eso es algo. A ver, una sociedad que no corrige eso es una sociedad que va al precipicio, pues al abismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el señor Correa se negó, iba todos los lunes a Montecristi con su férrea conducción del país y de la Asamblea a impedir que estas cosas se aprueben y no permitió que se condene al terrorismo. Y fuimos agredidos en Montecristi quienes nos oponíamos a esa actitud. Entonces, no solo es el terrorismo, sino también la narcoguerrilla y la sumisión a foros ideológicos internacionales que apoyan al totalitarismo. Si usted pone Foro de Sao Paulo, Foro de Puebla, va a ver que estos partidos, donde está la última reunión, yo le puedo pasar el link, está publicado, las acciones de desestabilización en contra de los gobiernos democráticos. Entonces, ¿cómo puede ser? Porque alguien puede decir, es antidemocrático no dejar participar a los partidos totalitarios. Ucrania, Letonia, Lituania, Estonia y Eslovaquia condenaron a los totalitarismos, los declararon ilegales y les prohibieron participar en las elecciones democráticas de todos esos países. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero el punto es, ¿cómo se puede hacer todo esto? Hay que ponerlo pues en la Constitución del 98. Por eso es que la pregunta que le acabo de decir... Usted habla la pregunta de volver a la Constitución del 98 y sus anexos. ¿Qué nomás deberían contener esos anexos? No dije sus anexos. Eso es caer en la consulta Lenin. Dije, y las reformas anexas. Reformas. Vea, Claudia, está mal que yo le diga esto. Yo escribí ya una nueva constitución a partir del 98, ¿ya? Yo tengo 30 años dedicados a estudiar a partir de la constitución del 78, que comenzó los experimentos, qué es lo que hay que corregir. Es decir, cuando yo le hablo de esto, no es mi opinión. El conocimiento científico se llama doxa, ¿ya? A nosotros nos enseñan metodología en la Universidad Católica de Buenos Aires. Una cosa es opinar, ¿ya? Cuando usted le pregunta a un constitucionalista, entre comillas, porque ahora todos lo son, ¿se puede salir de la Constitución actual mediante una consulta popular que ponga en vigencia en el 98? A mí no me parece, dicen. A ver, yo no le estoy hablando de lo que me parece. Yo le estoy hablando de la historia constitucional. Esto sucedió en el 98 en Ecuador. Usted es muy joven.
pero seguramente usted debe recordar que el 78 la dictadura convocó a un referéndum para que escogiéramos entre la Constitución del 98, perdón, entre la Constitución nueva hecha por la dictadura y la Constitución del 45 reformada, ¿ya? En el año 94, en Argentina, se hizo una reforma constitucional durante un año, que fue trabajada durante un año, y después se la sometió a la implementación en la Asamblea. Entonces, ahí usted tiene los dos elementos. Sí, hay ejemplos y ejemplos, Roberto, y nos quedan apenas 3 minutos. ¿Cómo hacer que en este país cada nueva elección no se hable de reforma constitucional o de nueva constitución? ¿Cómo hacer que la constitución sea un marco, no de 444 artículos, sino algo simple y claro al cual todos conocemos, respetamos y protegemos al mismo tiempo? Ahí sí hay que coger una gran soga, amarrar a 17 millones de ecuatorianos y tirarlos al mar. Porque el problema es que el deporte nacional, Claudia, son los experimentos. El Ecuador es un tubo de ensayo, una probeta. Entonces, si usted ve un país como los Estados Unidos, tiene una sola constitución desde el año 1787, entonces ahí no hay que hacer. Pero ahorita tenemos que corregir todo lo que el señor Correa desbarató. Y ahí sí, mire, el gran problema, el gran peligro, ¿cuál es? Que en 4 años van a regresar y vamos a estar exactamente en la misma situación. Y el señor Correa va a convocar desde Bélgica, porque el títere que ponga dirá, vamos a una nueva constituyente y vamos a pasar por lo mismo que vivimos en el 2008, cuando si hiciéramos una nueva, o sea, pusiéramos en vigencia la Constitución del 98, incluyendo la norma que regula las constituyentes, que dice que una constituyente solo reforma la Constitución y no puede meterse con las otras autoridades ni alargar su periodo. Está escrito en la Constitución de Paraguay, artículo 291. La constituyente solo reforma la Constitución, no puede hacer nada más, no puede interferir en el gobierno. Entonces, si tuviera, eso es una norma de protección, igual que la que le decía antes, que no permite gastarse el dinero de los futuros gobiernos. Son normas protectoras. ¿Para qué? Para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó. Yo dedico mi vida a estudiar esto, Claudia. Los abogados están en sus estudios ganando plata. Yo no, yo me dedico a la investigación. A mí no me interesa ganar plata. Yo me dedico a estudiar esto. Entonces, no son cosas que se me ocurren. Son cosas que he investigado a lo largo de 30 años de estudio, de investigación, que me permiten ejercer una cátedra y enseñar estas cosas en clase. Y no lo que se me ocurre, como se le va a ocurrir a los asesores de la presidencia, ahora que hagan una consulta popular, se van a sentar a ver, ¿qué consultamos? A ver, algo para los niños. Si ponemos algo de los niños, pues ganamos, porque aquí la consulta no es para resolver problemas, sino para... Sí, pero en las consultas nos han metido desde casinos hasta toros, pasando por reformas constitucionales o legales importantísimas que han atentado contra la seguridad jurídica del país. Pero en el show metemos corridas de toros, metemos casinos, y ahí, ¿qué hacemos? Ya, usted me está dando la razón con esa pregunta. ¿Qué hacemos? Consultar la vigencia de la Constitución del 98 con las reformas que además yo las tengo hechas ya. Igual, no es que tienen que coger las mías, pero por lo menos debatamos, ¿ya? Porque yo no estoy metiendo toros y casinos. Mire, la Constitución de Cromwell del año 1653, la única escrita que tenía Inglaterra, ¿sabe cómo se llamaba? Instrument of Government. La Constitución es un instrumento de gobierno. Le sirve al presidente de izquierda o al presidente de derecha. ¿Para qué? Para poder gobernar. Si está bien hecha, es posible el gobierno. Si no, estamos en el Ecuador. Muchísimas gracias a Roberto López. Él es muy claro al hablar de toda su investigación y él decir, si ingresamos nuevamente en un proceso de consulta popular, la pregunta sería si está de acuerdo la ciudadanía ecuatoriana con... A ver, Perdón. ¿Cuál sería la pregunta? No, nada de que está de acuerdo, usted le parece, usted opina. No se consulta opiniones, se consulta decisiones, porque eso enreda la cosa. ¿Cuál sería la pregunta? Debe entrar en inmediata vigencia la Constitución de 1998 con las reformas anexas. Y ahí va, ahí sí, todo el catálogo de preguntas, no de preguntas, de reformas que se va a incorporar a la Constitución del 98 para que no nos vuelva a pasar
lo que nos pasó, para que no vuelva al saqueo, para que el presidente no huya del país, para que no nos comprometan el petróleo hasta el año 2050, para que no nos vuelvan a endeudar hasta las calendas griegas. O sea, le puedo hablar 16 horas sobre toda la reforma, ¿no? Sí, pero entonces solamente debe entrar en vigencia inmediata la Constitución del 98, sí o no, y se acabó la consulta. Y con las reformas anexas. Con las reformas anexas, lógicamente, porque además hay cosas rescatables a lo largo de los años que es importante actualizar, por decir así, el texto constitucional. Gracias nuevamente a Roberto López. Hay que mirar cómo se toma y cómo reciben las autoridades su posición, que además está refrendada con sus diferentes artículos en Diario Expreso. No la van ni siquiera a escuchar, se lo garantizo. Pero cuando se habla de problemas de delincuencia organizada, cuando se habla de narcoterrorismo, cuando se habla de clases de prisiones hacinadas, pero con la necesidad, como dice usted, que los presos paguen su sentencia detenidos porque cometieron una falta contra diferentes elementos, dependiendo del caso del juicio, deben purgar sus penas en las prisiones. Mire, es por la peligrosidad social, Claudio. Un violador de niños no puede estar en la calle, ¿ya? Ni un sicario, un narcotraficante tampoco, ¿ya? Eso es. Es así y hay que ver cómo vamos procediendo como país y cómo el país va avanzando. Nuevamente, gracias a Roberto López y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.